Desde los fiordos, bosques, cordilleras y estepas de la Patagonia, les damos la bienvenida al podcast Ciencia al Fin del Mundo. Conversaciones que tejen redes entre Aysén y Magallanes, con grandes invitados e invitadas que han dedicado su vida a la investigación científica. Una iniciativa de Nodo Ciencia Austral. Comenzamos un nuevo episodio de Ciencia al Fin del Mundo. Hoy nos reunimos para hablar sobre turberas. Jessica. Así es, Catalina. Estamos muy felices porque hoy nos acompaña en este estudio una colaboradora y gran amiga del Nodo Ciencia Austral. Ella es María Paz Martínez, es licenciada en Biología y magíster en Desarrollo Rural, investigadora extensionista del área de Sustentabilidad y Medio Ambiente de INIA Tamel. Ay, qué pureza, lugar de pureza según idioma tehuelche. Y ella es directora de una fascinante exposición de arte y ciencia que pudimos experimentar hace muy poco en el Museo Regional de Aysén. Muy bienvenida, María Paz, a este nuevo capítulo y episodio de Ciencia al Fin del Mundo. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y poder hablar de turberas, que es un tema que me apasiona, la verdad. Efectivamente, este ha sido uno de tus temas de estudio principal, yo creo, quizás de los últimos años, y es un tesoro ecológico, ¿cierto?, muy presente, o que tenemos muy presente acá en la Patagonia de Chile, donde sabemos que su crecimiento es súper lento y que además almacenan una gran cantidad de carbono a nivel mundial. Son unos tesoros en ese sentido. Cuéntanos, María Paz, ¿cómo te acercaste a este tema de las turberas y qué te motivó a estudiar estos ecosistemas? Bueno, yo llevo bastantes años de niña, no voy a decir cuánto, pero he pasado por distintos temas de investigación y el año 2017 presentamos por la Mesa de Productos Forestales No Madereros del Ministerio de Agricultura un proyecto de turberas. De turberas de sphagnum específicamente, porque estas son las que están siendo cosechadas y las que tiene competencia del Ministerio de Agricultura. Y bueno, ahí empezó mi historia con turberas. Yo me asesoré con Erwin Domínguez, que él ya había trabajado en turberas en Iña Campenaique, Punta Arenas, y él me introdujo a este tema. En el fondo yo soy un aprendiz de Erwin, él fue quien me enseñó muchas cosas y él participó en el proyecto que tuvimos FNR y publicamos el libro Funciones y Servicios Ecosistémicos de las turberas de sphagnum de la región de Aysén, y con ese libro hicimos la primera línea base de turberas de sphagnum de la región, así que esa fue como mi primera experiencia con turberas. No soy una tan antigua en el tema de turberas, pero ya llevamos varios años. Cuando hablamos de turberas, ayúdanos a imaginar, así como a trasladar a nuestra audiencia, a estar ahí en un sitio lleno de turberas. ¿Cómo son los olores, texturas? ¿Cómo describirías tú una turbera? ¿Sonido? Bueno, una turbera es como caminar arriba de una esponja, con agua. Generalmente utilizamos raquetas para caminar. Nos encontramos con especies únicas que se adaptan a esas condiciones de humedad, porque es un tipo de humedal y que pueden resistir el agua. Ahí nos encontramos con algunas especies de anfibios, de arañas, especies botánicas que resisten al agua como el ñire y otras especies. Los olores, en realidad no hay muchos olores en general, solamente cuando uno a veces mide el nivel freático y llega a niveles, no son olores muy buenos, pero no muchos ruidos de anfibios, de aves que están a su alrededor, porque generalmente están rodeadas de bosque. Entonces uno escucha sonidos de pájaros. Y agua, ¿no? Me imagino. Agua, sí, pero el agua, cuando tú caminas la sientes más, como ese, claro. ¿La turbera y el pompón es lo mismo? ¿O el pompón es parte de la turbera? Lo que pasa es que hay distintos tipos de turbera. Y una de las turberas es la de sphagnum, y a esa le llaman pomponal o pomponera, así, el pompone, porque el musgo de sphagnum le dicen pompón. Pero hay otras turberas que son graminiformes, otros tipos de turberas que no tienen, o sea, tienen en menor cantidad musgo de sphagnum, pero
todas tienen esta especie en líquen, es musgo. Y este sphagnum, tú mencionabas anteriormente que, bueno, se cosecha, ¿cierto? El pompón es conocido y hemos visto harta propaganda como no cosechar el pompón y todo eso. Cuéntanos un poquito, ¿para qué se cosecha el pompón? Bueno, el musgo sphagnum tiene la capacidad, o pompón, tiene la capacidad de retener 20 veces su peso seco en agua. Entonces, muchos países asiáticos donde se cultivan orquídeas ocupan este musgo para envolver a esta orquídea, entonces las mojan y las ponen en los hoteles y no necesitan riego, por ejemplo. Entonces, y ellos son muy fanáticos de la orquídea. O sea, no es para algo tan vital, digamos, como para un lujo, ¿cierto? Claro. Bueno, tenemos otros usos también, pero los muros verdes que hacen muchas veces son con musgo. Hay otros usos, pero en general las exportaciones van a esos mercados asiáticos. Oye, y sobre las turberas que has trabajado tú o tus colegas acá en Patagonia, ¿hay alguna en especial que te gustaría contarnos sobre su ecosistema para conocer? Bueno, nosotros la turbera que más hemos trabajado ha sido la Pedro Aguirre Cerda, del señor Mario Pucci, que nos ha prestado esta turbera para hacer investigación. De hecho, tenemos un ensayo allá establecido donde medimos tasas de crecimiento, restauración, estamos midiendo. Y esa turbera hemos tenido la posibilidad de tener más información. Tenemos la información que se sacó de CIEP, donde hicieron un perfil de la turbera y sacaron, información que se envió hacia Escocia, donde supimos que tiene 9.000 años aproximadamente y es una turbera de origen glaciar. No todas las turberas tienen la misma formación y eso es importante saberlo porque las tasas de crecimiento también están relacionadas con eso. Las turberas de origen glaciar crecen más lento que las turberas de origen antropogénico. Entonces las mediciones que hemos tenido nosotros han sido en esta turbera que es de origen glaciar. Y ahí hemos encontrado de 4 a 5 milímetros anuales de crecimiento. Y eso es muy poquito, pero hay otras turberas que crecen más rápido. O sea, yo creo que eso es algo que hay que saber, que no todas son iguales. O sea, se ha avanzado en harto conocimiento respecto a las turberas, pero ¿qué falta por saber? ¿Qué es lo que más te gustaría ir de investigar, conocer sobre ellas, que tú creas que falta dar a conocer en el territorio? Bueno, hemos tratado de financiar un proyecto por algunos años también con el CIEP, que queríamos trabajar en la parte de emisiones de carbono y metano, para saber, porque tenemos mucha información del hemisferio norte, y de otras turberas. Recién se está sabiendo en Chiloé que hay trabajo de la Católica, de la UFRO, pero nosotros no tenemos trabajo aquí, entonces solamente tenemos estimaciones. Nos encantaría trabajar en esa área y hemos tratado de seguir esa línea de financiamiento, pero aún no conseguimos los recursos, pero estamos optimistas que vamos a conseguir algo en el futuro. Yo algo mencioné al principio, ¿cierto?, del potencial de las turberas, para que quienes nos escuchan también conozcan el por qué son tan importantes, ¿cierto? Tienen un gran potencial de almacenamiento de carbono. Aquí, en este librito del que vamos a hablar después, mencionan que incluso como más potente, creo, que los bosques del Amazonas, ¿cierto? Y también hablamos, ¿cierto?, que crecen muy poquitito, pero ese crecer tan poquitito anual no quiere decir que no tengan un gran poder ecológico y como de mitigación, sobre todo el gran problema que tiene nuestro planeta ahora del cambio climático acelerado que sufre nuestro planeta. Cuéntanos un poquito de eso, María Paz. Bueno, ahí contarles que lo que pasa es que el carbono está acumulado en la turba. La turba se produce en condiciones sin oxígeno, de anegamiento, y se demora mucho en producirse. En el fondo hablaban de 0,03 milímetros anuales. O sea, producir turba es muy lento. Estamos hablando de turba, no de crecimiento de musgo, para diferenciarlo. Entonces, ahí se queda el carbono. ¿Qué pasa si yo cosecho mal o hago mal las cosas y me llevo el agua que está manteniendo esa turba? Se producen procesos oxidativos, o sea, se libera oxígeno que produce oxidación en el fondo y se emiten CO2 y metano. Y eso, como tú dices, no son buenos gases para el efecto invernadero, o sea, estamos liberando, en vez de ser un secuestrador de carbono, pasa a ser un liberador de carbono.
y de otros gases. Eso Y eso es lo complejo de esto. O sea, es un desafío de conservación. ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes visualizan? Porque me imagino, y por lo que hemos podido observar, tampoco hay tanto conocimiento respecto a los habitantes, quienes habitamos el territorio, sobre cómo conservar las turberas y qué son finalmente. ¿Cuáles son los principales desafíos que observan ustedes en el avance de estos estudios e investigaciones, sobre todo en apropiación del conocimiento de parte de las Bueno, personas? eso en esta exposición, Turberas, un tesoro escondido, creo que una persona me decía, ojalá se mantenga escondido. Pero la verdad es que lo que necesitamos es conocer para que la gente, porque cuando uno conoce, cuida. Y la gente ha estado muy impresionada de que estén estos anfibios, de las propiedades que tienen las turberas y todo eso. Y creo que el desafío es eso, en el fondo, tener también un mapeo regional de turberas de origen glaciar, de origen antropogénito, para saber cuáles podemos seguir alguna línea de cosecha y cuáles no tocar, en el fondo tratar de mantenerlas. Y eso es un trabajo que se puede hacer en conjunto y que es un desafío. Yo creo que no conservar por conservar. ¿Te fijas? ¿Cuál es la superficie del territorio la cual tenemos turberas? ¿Ustedes tienen ahí un catastro aproximado? De la macrozona austral, sí, ¿no? de la macrozona Mira, austral, de la o macro, yo sí, manejo más los datos regionales. Nosotros como INEA hicimos un catastro de las turberas de Sfagno. Y ahí teníamos 14.240 hectáreas más o menos de turberas de Sfagno. Medio Ambiente hizo otro catastro, pero considerando todas las turberas, y ahí aproximadamente más de 28.000 hectáreas. Pero si tú piensas, no son tantas, o sea, no son tantas hectáreas. Entonces sería bonito hacer un trabajo de clasificación, de ver cuáles se tienen que conservar, cuáles pueden quedar dentro de parques que estén protegidos. Eso aún no lo tenemos. Oye, tú decías como que las turberas ojalá mantenerlas escondidas, te habían dicho por ahí. Precisamente ese es el nombre de la exposición inmersiva que está en este minuto en el Museo Regional de Aysén por un periodo. Se llama Turberas, un tesoro escondido en la Patagonia. Cuéntanos un poquito de esta exposición, del proceso de este proyecto también. Bueno, este proyecto nace de una idea de un poco del desconocimiento que hay de las turberas en la gente, digamos, común y corriente, y mucho de sentimiento de que la turbera es algo que se hunde, algunos la llaman mallín, tienen como ese mallín, tembladera, el pantano, y la gente no ingresa a las turberas por un poco de miedo a que los animales se hunden. Entonces había un desconocimiento y nosotros teníamos información como INEA que hicimos en la línea base. Entonces quisimos poner esta información en una puesta en valor de una forma distinta para que la gente pudiera conocer lo que tenemos de información de las turberas. Nuestro trabajo ha sido principalmente en turberas de Sfagno, pero aquí invitamos al museo que en el fondo también nos hizo esta combinación artística, que era lo importante, cómo mostrar, porque nos cuesta a nosotros a veces transmitir la información como científicos. Entonces había que buscar otras estrategias para llegar a la gente. Y así invitamos al CIEP también, a Brian, que trabajó con nosotros en el libro y con la parte de hidrología, como ustedes ven, y les contaba, la parte del agua es muy importante porque está todo relacionado con el agua, porque el musgo necesita agua de lluvia para crecer. Entonces decidimos, yo embarqué a toda esta gente en este proyecto y ahí embarqué a Proyecto Daisy, que es el de la realidad aumentada, porque había visto su trabajo en hongos y en otros, también en arqueología. Han hecho hartas colaboraciones con la ciencia. Colaboraciones. También embarqué a Alexandra y a Sebastián del proyecto La Sede, que también ellos han trabajado con públicos distintos a los que yo trabajo, con niños. Y resultó esta exposición que estoy súper contenta, de verdad. Del y a Leila también. Leila, se me olvidaba, mi muralista, que ella llegó al final con una idea también de Alexandra y Sebastián de incorporarla, porque al principio no estaba, pero así se va formando, se va avanzando y fue un aporte increíble
al proyecto, porque el mural que ella pintó, porque la llevé a una turbera, eso fue lo más bonito, y ella pudo caminar y se impresionó harto, y pintó con pinturas que son naturales. También hizo algunos de pintura con un poquito de arcilla de la turbera, que es milenaria. Entonces, realmente resultó algo muy bonito. Y la vi trabajar, realmente un equipo muy comprometido, más allá de lo que uno se imagina. Qué rico el trabajo interdisciplinario. Sí, fue muy bonito para mí. Yo aprendí mucho más de ellos, yo creo, que de todo. Tremendo vínculo entre arte y ciencia. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar ahí en la inauguración de tu exposición. Tú mencionabas, creo que lo dijiste también ahí, que la gente no ingresaba. Porque ¿a qué se refiere con la gente no ingresa? Porque tú tienes un magíster en desarrollo rural, así que está completamente vinculado. Igual estás vinculando disciplina, en este caso estudio social, comportamiento social humano, con las turberas. En ese sentido, ¿qué personas eran las que no ingresaban? ¿Las que viven en los territorios rurales? Sí. Bueno, nos tocó hacer hace algunos años una experiencia en Cochrane, donde conseguimos por un proyecto FIA ingresar a gente a una turbera, con tablones, nos ingeniamos para llegar, y la gente quedó impresionada, porque en el fondo lo que ellos tenían miedo, veían a los animales hundirse. Entonces... Bueno, igual uno se hunde, sí, no. Claro, pero no es que te vaya a tragar como arena movediza, no. En las películas, así cuando... No, y eso es muy común, muy común acá, yo lo escuché muchas veces. Yo soy acá de la región de Aysén, hay que evitar ese sector porque te puedes hundir y... Ha tragado alguna bota por ahí, pero no me ha tragado todavía. Pero cuando descubrimos las raquetas fue una gran ayuda. Y ingresamos con ella y armamos grupo, y alguna gente vio la biodiversidad, recolectaron las plantas, otros marcaron el nivel freático. Hicimos una experiencia en terreno con ellos. ¿Qué es el nivel freático? Es el nivel, cómo fluctúa el nivel del agua en el terreno. Ya, como en el sube fondo, y baja. Ponemos unos tubos y sabemos, y lo medimos con una wincha, y vemos cómo está. Bueno, eso Brian sabe perfectamente. Algo leí acá también sobre la expansión y claro, porque una movimiento. Poca, porque se infla en el depende, se contrae en el verano, se infla en el invierno, y uno cuando va a los ensayos también lo ve. Entonces eso hicimos con la gente, quedó muy impresionada de entrar a la turbera y de verla y sentirla, como tú dices, de sentir estas sensaciones de que no es algo malo. En el fondo es algo distinto. Y tú decías que hay una gran biodiversidad. ¿Qué especies viven ahí? Bueno, tenemos el sapito de raya amarilla. Cuando tú vas a las turberas, no he hablado de las turberas de O'Higgins, pero son unas turberas maravillosas. Realmente yo creo que es una de las más lindas de Chile, para mi gusto. Y te encuentras con estos anfibios que están caminando ahí al lado tuyo. Bueno, hay una plantita carnívora que es drosera, y que también la encuentras allá. Es chiquitita, no es muy... porque uno se imagina una... No, es chiquitita, pero están estos líquenes también. Entonces uno un recorre... ciprés chiquitito, algo así, Sí, el ciprés enano. El ciprés enano. Que también ahí lo tuvimos en Cochrane, en un ensayo que teníamos, que estábamos llenos de esos cipreses enanos, que para un botánico es una maravilla, pero no está en cualquier parte. Bueno, entonces, cuando partimos preguntándote cómo era estar dentro de una turbera, ahora nos permite imaginarnos aún más los pájaros, el sonido, con toda la descripción que ha dado. Y los años de historia que tienen, a mí eso me llama muchísimo la atención. Nunca voy a olvidar una presentación que hizo Brian también, donde se escribió acá en el brazo como los diferentes centímetros, y 1 metro tenía en el brazo. Y decía, bueno, con estos centímetros tú sabes tanta información. Acá hay miles de años de información depositadas. Lo que tú decías, pues todavía no tenemos tanta información de lo que se ha extraído de las turberas acá en la región. Pero sabemos que, ¿cuánto dijiste? ¿3.000 años? 9.000 años. Claro, y más. Como en poca profundidad. No, mira, ahí para los científicos en esa turbera alcanzamos 5 metros hasta llegar a la arcilla. Porque la arcilla es la que produce que se inunden y que puedan empezar esta colonización de hongos y líquenes y que produzcan la turbera, que es una historia ahí del proceso de la glaciación, en el caso de las turberas de origen glaciar. Entonces, bueno, en la misma exposición también tenemos un testigo
que también dice lo que tú... Hermoso y lo hizo verlo, Brian. es muy lindo verlo. Así. Claro, vamos a tener que invitar a Brian a otro espacio porque ya lo hemos citado en varios capítulos. Sí, pero muy lindo, claro, el testigo que sacan, que es como es un metro, ¿cierto? Cuando se puede sacar un metro, ¿ese de cuánto es? Tenemos un barreno, Valentina Álvarez del CIEP nos ayudó con su barreno ruso, que nosotros no lo tenemos. Sí. Y en esta oportunidad fuimos a Puerto Aysén, a la turbera que está ahí en la mitad de la ciudad, cerca de la escuelita, y nosotros llegamos a 3 metros. Para que entienda la gente 3 metros de materia orgánica. Que nos escuche, María Paz, el barreno es como un sable que se entierra, en este caso en la turbera, y se extrae una muestra de todo lo que dé. Puede ser un metro máximo, depende del tamaño. Es que va sacando por secciones del aparato. Este barreno tiene la particularidad de estar cortando y seccionando ciertas secciones. Entonces tú las vas sumando en el fondo. No es que de una vez saquemos la muestra completa. Entonces igual era un trabajo fuerte, que estaba un poquito escarchado ahí. Y súper lindo ver como el cambio que va teniendo en las diferentes profundidades. Sí, porque generalmente las turberas de Sfagnum, los 30 primeros centímetros son de material vivo. Y ahí ya empiezan los procesos de descomposición, de que hablábamos de la turba rubia, la turba negra, hasta llegar a la arcilla, que en esa turbera la encontramos después de los 3 metros. Wow. Entonces, igual fue un trabajo muy lindo. Yo no pensé que tenía tanta profundidad esa turbera. Oye, Jessica, nos hemos salido completamente de la pauta. Sí, que está demasiado entretenido. Estoy maravillada con el nuevo aprendizaje. Increíble todo el entorno vivo, este laboratorio natural en el cual vivimos. Te quiero cambiar un poquito de foco, María Paz. Tú cuando partiste la entrevista dijiste que llevas un par de años acá en la región. Una de las primeras investigadoras, podríamos decir, porque eres de las primeras personas que hacen ciencia en el territorio. ¿Cómo visualizas tú el desarrollo en ciencia en la región de Aysén y en la macrozona austral? Porque sabemos que igual tienes conocimiento macrozonal. Porque en definitiva, o sea, todo el avance que ha existido en estos últimos años, lo hemos destacado en programas anteriores, ha sido bastante significativo con llegada de nuevos investigadores, nuevos profesionales, nuevas disciplinas, que evidentemente permiten enriquecer la mirada y el conocimiento del territorio. ¿Cómo visualizas tú este desarrollo en la macrozona? Bueno, yo creo que desde que yo llegué a la fecha se ha avanzado bastante. Me acuerdo que los primeros doctores que tuvieron en la región estuvieron en Iña, y que era Cristian Hepp y Hernán Felipe Elizalde, que fueron como los primeros que y después no había mucho interés en realidad de venir a la región, porque estábamos muy aislados, porque perdíamos el contacto con el mundo, no habían universidades. Entonces yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho, porque ya hay un grupo de investigadores, fuimos parte también del proyecto que formó el CIEP. En el fondo lo que queríamos era que hubiese investigación básica mucho más fuerte y que fuera un polo de atracción para los investigadores y se pudiera hacer cosas que nosotros trabajamos mucho con la investigación más aplicada. O sea, si tú me preguntas tus publicaciones científicas, yo no tengo tantas publicaciones científicas, porque las publicaciones que hacemos son más dirigidas divulgativas. Tenemos algunas, pero no es nuestro foco, porque como la parte de Instituto de Investigaciones Agropecuarias, tenemos que dar soluciones a las problemáticas más. Entonces el CIEP era nuestro brazo más de básico. Línea base, claro. Entonces, eso era lo que se buscaba. Y yo creo que ha tenido un gran avance, ha ido creciendo tanto, han llegado a universidades. Diferentes disciplinas. Muchas disciplinas nuevas, muchos investigadores jóvenes. Entonces la parte como laboratorio natural que se está haciendo en la macrozona, el trabajo de Laura, que ha sido tan importante, Laura Sánchez. Yo soy súper optimista y veo un futuro, y creo que vamos a ser algún ejemplo para otras regiones. O sea, tenemos la posibilidad de hacer historia, porque tenemos este laboratorio natural que es la macrozona austral y que es tan linda y llena de cosas que no conocemos y que estamos empezando a conocer. Así que yo ya estoy ya más en retirada, pero siempre
queriendo aportar a la región. Yo creo que eso es lo importante. Con este mensaje súper inspirador que nos dejas, María Paz, de que tenemos mucho potencial, nos vamos a ir ya a la sección final de nuestro programa, porque se nos va acabando el tiempo, aunque estaríamos mucho rato más haciéndote preguntas. Ya. Ahora te haremos preguntas cortas, donde queremos que nos respondas lo primero que se te viene a la mente. Esa parte no me dijeron. Respuestas cortas también. Ya. Parto con la primera. Si pudieras ir a investigar un lugar nuevo, en cualquier lugar, ¿cuál sería? Villa O'Higgins. Hermoso. Muy bien. Conservar un sonido del paisaje, si pudieras encapsularlo. ¿Qué sonido de paisaje tú encapsularías de aquí de la Patagonia? El agua. El agua. El sonido del agua. Rico, me imagino, hay una cascada. Me relaja mucho. Sí, y el sonido de las turberas de pisar debe ser muy entretenido, como de esponja gigante. Sí. Ya, ¿con qué científico o científica te tomarías un café? Puede estar vivo o ya haber sido alguien del pasado. Me habría gustado con mi profesor Maturana volver a conversar con él. Ah, qué lindo. ¿Tu lugar favorito de la Patagonia? Uy, tengo muchos. Pero en general mi lugar favorito es una turbera en Villa O'Higgins. Por eso era el lugar. ¿Qué no puede faltar en tu mochila, sobre todo cuando te vas a terreno? Mi wincha de medir y mi linterna. Yo creo que alcanzamos una pregunta más. Todo tuyo el micrófono. ¿Tienes alguna cábala antes de ir a algún terreno? Revisar 3 veces lo que llevo, porque se me han quedado, por ejemplo, tenía un marco de evaluación que una vez me llegué mañiguales y no lo llevaba y era todo lo que tenía que... Entonces ahora reviso mucho antes de cargar la camioneta. ¿Eso significa volver y no hacer nada? Que digámoslo, aquí las distancias son un poco lejos, o sea, algo se te queda pero una hora y media de recorrido. Pero no hay una tienda para ir a comprarla. Y en esta zona el tiempo no se mide en distancia, se mide en minutos, porque no necesariamente 20 kilómetros te vas a demorar 20 minutos. Sí, eso puede ser. No hay relación. 40, no hay una relación directa. Estamos, a no ser que quieras hacer una, creo que sí, tenemos. Banda sonora para un viaje por la Patagonia. Ay, me gustan muchas, pero bueno, soy fanática de Sting, me gusta Sting. Qué buena compañía. Ya, creo que ahora sí estamos. Muchas gracias a María Paz, de verdad muchas gracias, estábamos muy ansiosas y esperábamos este programa. Dejemos invitados a nuestros oyentes, a quienes se encuentran en la ciudad de Coyhaique o van a estar durante el mes de agosto a visitar la exposición Turberas, un tesoro escondido en la Patagonia, en Cocina de Peones. Cocina de Peones en el horario del museo, que es de martes a viernes de 10 a 7 de la tarde y los sábados de 3 de la tarde a 7. Y las personas que experiencia imperdible, perdón, Jessica. Inmersiva, que eso nos faltó y las decir. personas que no pueden ir al museo, ¿dónde pueden conseguir esta información? ¿Está en alguna plataforma disponible este librito tan descriptivo? ¿Está online? ¿Está digital? Sí, lo tenemos digital. Tendría que escribir a mi correo y solicitármelo. M. Martínez. Sin Z. Sin Z porque es antigua, soy antigua con el correo también. @inia.cl. Y el libro también de las turberas está disponible. Está en la biblioteca de INIA. Ese libro está en la biblioteca de INIA, están los capítulos. Y bueno, yo creo que INIA ha hecho un gran aporte en ese sentido, permitiendo trabajar en este tema tan importante en la macrozona austral. O sea, tener especialistas en INIA ha sido Vamos importante. A dejar ahí en la descripción tu correo electrónico para quienes escuchan en Spotify o otras plataformas. Bueno, así terminamos este capítulo sobre turberas de nuestra segunda temporada, Ciencia al Fin del Mundo. Así que los invitamos a seguirnos en Spotify y YouTube a quienes quieran saber más sobre la ciencia austral. Sí, no se olviden darle me gusta. Chao, chao. Gracias. María Paz. Descubre todos los capítulos del podcast Ciencia al Fin del Mundo en Spotify, una iniciativa desarrollada por Nodo Ciencia Austral y financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.